Dios puso este mensaje y hoy quiero compartirlo contigo. Se llama el proceso del cambio. El proceso del cambio, porque es importante en nuestra vida que vayamos siendo transformados. En nuestro peregrinar en esta tierra, nuestra vida debe vivir en un constante cambio. Y ese cambio no se puede detener, pero hay situaciones o hay momentos en el que ese cambio se detiene. He visto muchas personas durante el tiempo que tenemos como pastores en esta congregación, cómo inician una vida espiritual, parece sólida, estable y con avances continuos, pero llega un momento en el que algo se detiene. Y ahí es donde necesitamos nosotros retomar. Puede haber cosas en nuestra vida que pueden estar afectando. Y el día de hoy vamos a aprender esta palabra de Dios a nuestro corazón. Por eso te invito para que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu palabra, porque tú eres nuestro Padre y siempre tienes un mensaje, el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que necesitamos escuchar. Tú sabes, Señor, lo que necesita nuestra vida, y en esta hora declaramos que nuestro corazón es tierra fértil para que tu palabra sea sembrada y de fruto abundante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. ¿Qué hacer para que Dios nos cambie? Hablamos de un proceso de cambio, pero ¿qué hacer para que Dios haga esa obra en mi vida que necesito? Todos en algún momento anhelamos algo mejor. Puede ser un bien material, puede ser algo personal, algo espiritual, familiar. Los cambios buenos nos llevan a disfrutar de algo mejor. Sin embargo, hay cambios que requieren más que tener el deseo y la fuerza de voluntad para poderlo lograr. Muchas personas están en algún proceso o se atoró algo en su vida y alguien te puede decir, es que te hace falta fuerza de voluntad. ¿Verdad que sí? Alguien nos ha dicho alguna adicción, situación que es más complicada y que requiere de una intervención más profunda en nuestras vidas, y te dicen, es que te hace falta. No tienes la suficiente fuerza de voluntad, pero hoy quiero decirte, amado hermano, amada iglesia, que hay áreas de nuestra vida que solamente una intervención divina lo puede cambiar. Si usted está de acuerdo conmigo, dele un aplauso al Señor, porque solo la obra de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario nos puede transformar. Vamos a aprender qué hacer para que Dios nos cambie. Jeremías 18:6 dice de esta manera: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El pueblo de Dios necesitaba un cambio en su vida. Habían pasado tantas situaciones en el pueblo de Israel que volver o retomar, regresar, costaba mucho trabajo. Y entonces cuando nosotros empezamos a pensar cuánto camino he recorrido, cuántas cosas he vivido, llegué hasta este punto de mi vida o estoy tocando fondo, no sé cómo regresar al punto de partida, no sé cómo volver. Y entonces Dios lleva al profeta y le dice, vas a ir y vas a descender a la casa del alfarero. Tenía que descender, llegar a ese lugar, y cuando él llega, comienza a ver el alfarero trabajando sobre la rueda, con su pie moviendo y con su mano moldeando y haciendo una vasija. Y entonces viene esta palabra de Dios a su corazón y le dice, vas a dar este mensaje al pueblo. ¿Acaso yo no puedo volver a hacer la vasija, tomarla en mis manos? Como este alfarero, dice, como el barro en las manos del alfarero, yo puedo volver
hacerlo. El cambio y la transformación que necesitamos está en nuestro Dios y nos compara con esa vasija de barro que puede ser moldeada una y otra vez hasta perfeccionarla mientras esté en las manos del alfarero. Mientras está en su mano podemos ser moldeados. No me agrada la figura y la puedo deshacer, la puedo volver a iniciar y cada vez puedo hacer algo mejor. Aseguremos que nuestra vida siempre esté en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados y vamos a ser cambiados. Cuando solos queremos hacerlo por nuestro propio esfuerzo, nos podemos quedar en el intento. Pero hoy quiero decirte algo que es real. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él no intentó hacer algo. Jesús lo hizo y lo completó, consumó nuestra salvación, nuestra redención, nuestra sanidad, nuestro perdón. Todo lo hizo Jesús. No fue un intento y nosotros tenemos que tener esa actitud en nuestras vidas. No vamos a ver si se logra ese cambio que necesitamos. Vamos por ese cambio porque quien lo va a hacer es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber por qué no hemos cambiado? ¿Por qué se detuvo el cambio? ¿Qué pudo acontecer en nuestra vida? Número uno, ¿por qué se detuvo el cambio? ¿O por qué no hemos cambiado? Por falta de conocimiento. Se detiene, no avanza el cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vamos en algún lugar y dice el pastor, alguien nos chamaquea, alguien dice, te falta calle. Te falta conocer, tú no viviste en ese ambiente y por lo tanto no lo puedes comprender o no puedes entender. Hoy la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es fuerte la palabra, pero es necesaria para que como esa vasija podamos ser quebrantados para poder nuevamente ser edificados y restaurados. Oseas dice también en este tiempo difícil, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando desconocemos los derechos que tenemos, los privilegios que tenemos, entonces no los podemos disfrutar. Necesitamos el conocimiento de Dios de verdad, amada iglesia. Cuando tú escudriñas la palabra y comienzas a adquirir ese conocimiento de Dios, muchas cosas en nuestra vida comienzan a cambiar porque nos damos cuenta que el enemigo no es tan fuerte, tan grande o tan poderoso como nos lo habíamos imaginado. Porque la palabra de Dios revela a nuestro corazón quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la herencia, las riquezas de su gracia y de su gloria sobre nuestras vidas? Y la palabra, el conocimiento, comienza a posicionarnos en el lugar que como hijos de Dios tenemos. Por eso es que te invito, conocer la verdad nos hace libres. El conocimiento nos permite entender lo que estamos viviendo. Nos ayuda en las decisiones de cada día que tenemos que tomar y somos dirigidos a hacer lo correcto. En la Biblia se registra una iglesia donde les predicaban algo y dice que ellos iban a la escritura, la iglesia de Berea. Iban a la escritura y decían, vamos a ver si está escrito, y comprobaban la palabra que se les decía por medio de las escrituras. Muchas personas pueden ser engañadas o afectadas en su vida por la falta de conocimiento. Necesitamos
conocer la palabra de Dios y atesorarla en nosotros. ¿Qué hace la palabra en nuestras vidas? Juan 15:3 dice, Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, nos santifica, nos purifica. Por eso es necesario tener conocimiento. Número 2, ¿por qué no hemos cambiado? Por no ser hacedores de la palabra de Dios. Ya adquirimos el conocimiento, pero ahora ese conocimiento tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Si no somos hacedores de la palabra de Dios, entonces detenemos esa bendición y ese cambio en nuestras vidas. Dice Santiago 1:22-25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa es la recompensa o la bendición que tenemos cuando nosotros somos hacedores de la palabra. Dice, no oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque es semejante que nosotros nos vemos en el espejo bien peinaditos y todo, y de repente nos agarró un aire por ahí, ya se nos levantó el gallo, ¿verdad? Y nosotros no nos vemos. Nos pueden ver los demás, pero nosotros no. Y tenemos que buscar nuevamente un espejo para poder ver cómo estamos. No se queda grabado en nosotros esa imagen. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. En los estudios se dice que cuando nosotros escuchamos un mensaje, puede ser la palabra de Dios, una conferencia, algo que a ti te enseñan, si no se aplica durante las 36 horas siguientes, se te olvida. Y es necesario aplicarlo. Entonces, ¿cómo aplicar yo a mi vida lo que escucho? Declarándolo, sellándolo en nuestro corazón. Y esto es muy importante. Yo hoy quiero decirte esto, amado. Si tú te levantas cuando la administración comienza y dices, ya me voy, tú no sellaste la palabra en tu corazón. Solo la escuchaste y te llevaste un conocimiento. Porque algo de lo más grande que puede haber es cuando nosotros le rendimos al Espíritu Santo y empezamos a declarar la palabra escuchada, la sellamos en nuestro corazón para poderla llevar a la práctica, porque Él es el Espíritu Santo el que nos va a recordar las cosas que Jesús ha hablado a nuestro corazón. Dice la versión Dios habla hoy, pero no basta oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que mira la cara en un espejo, pero se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser felices? Doblemente dichosos en lo que hacemos. Tenemos que empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Número 3, ¿por qué no hemos cambiado o por qué se detuvo el cambio? Por falta de temor de Dios. La falta del temor de Dios es importante que nosotros sepamos qué es. El temor de Dios es respeto y reverencia, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Es esa honra que tenemos en todo lugar donde nosotros estamos, principalmente donde nadie nos ve, donde alguien más no nos escucha. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13, el temor de Jehová
es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Versión Dios habla hoy, honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. ¿Qué tan sencillo es en la vida de una persona mentir? Sencillo. Realmente yo lo puedo ver, es como parte de la vida de una persona. Hay veces yo platico con personas y me dicen, yo dije esto, yo contesté aquello, yo lo otro, y yo digo, para no participar, eso no fue correcto. Porque estamos tan acostumbrados de verdad, y la palabra de Dios, el temor de Dios, es que nosotros tenemos que aprender a hablar verdad. Tenemos que aprender a hacer lo correcto, aun cuando nadie nos ve. Es cuando muchos piensan, a mí nadie me ve, hoy me voy a portar mal, hoy me voy a dar un permiso. Y comienza a descuidar el corazón, habla palabras deshonestas, se fuma un cigarrillo, una copa y dice, bueno, una no es ninguna, ¿verdad? Da rienda suelta a sus pensamientos y no guarda sus ojos del hombro la mujer ajena. Y cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios en nuestras vidas, debemos valorar el perdón que se nos ha sido otorgado y la libertad que ahora tenemos, porque cuando somos perdonados, se nos otorga la libertad de la decisión que nosotros queremos tomar frente a cada situación. ¿Qué pensamientos voy a tener? Yo decido si llevar los cautivos a la obediencia a Cristo Jesús o hago lo que pienso. Yo decido qué es lo que voy a hacer, porque el Señor me entregó la libertad, quitó la condenación que había en mi vida, la culpa, el dedo acusador, pero ahora Él me entregó la libertad que mi Señor Jesucristo compró en la cruz. Y ahora yo todos los días entonces voy a vivir en esa libertad. El temor de Dios es valorar el perdón que Jesús nos dio y conservar nuestra libertad. Son tres que aprendimos el día de hoy. ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas? Número uno, por falta de conocimiento, por no ser hacedores de la palabra y por falta de temor de Dios. Y es algo bien importante en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? ¿Qué necesito hacer para poder retomar, recuperar, comenzar ese cambio en mi vida? Número uno, tenemos que acercarnos a Dios. Dios siempre tiene una forma tan especial de atraernos a su presencia. Y no necesariamente es a través de la situación difícil en la que venimos. Somos nosotros los que hasta el final decidimos recurrir a Dios. Pero Él siempre nos acerca y nos atrae a su presencia, porque a través de la Biblia vamos a encontrar que el Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vengan y estemos a cuentas. Ven, hijo mío, dame tu corazón. Ven, hay siempre esa atracción de Dios y nosotros tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo es acercarnos a Dios? Amando su palabra, porque allí vamos a escuchar su voz. Orar, derramando nuestro corazón en su presencia, donde podemos entregar nuestras cargas, situaciones, problemas que hay en nuestras vidas. Todo lo que pueda haber que nos aqueja, la angustia, el dolor, la tristeza, todo lo que pueda haber, lo podemos llevar en oración al Señor y estando en su presencia para recibir más de Él. La Biblia dice que María, la hermana de Marta y Lázaro, se sentaba a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y nosotros tenemos
que tener esa disposición, porque es el primer paso para comenzar nuevamente esa vida de cambio que se detuvo porque nos sentimos estancados, no estamos a gusto, ya no nos llena. Ay, otra vez cantaron la misma canción que no se sabe en otra, y el que está buscando la presencia de Dios lo puede cantar 20,000 veces, no importa, porque es mi conexión con Dios, el estar en su presencia, el adorarlo, el recibir lo que Dios tiene para mi vida. Acercarnos a Dios. ¿Qué hacer para que Dios nos cambie? Acercarnos a Dios y acercarnos con corazón sincero. ¿Sí? Mira lo que dice el Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué deleite es cuando nosotros conocemos. Necesitamos disfrutar de tiempos bien especiales en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros vivimos un tiempo especial, hermoso, maravilloso, en nosotros se registra lo que vivimos y lo queremos volver a repetir una y otra vez. Por eso es que necesitamos ir a la presencia de Dios y tenemos que hacer esta otra parte, que es hacerlo con corazón sincero. Podemos llegar a la presencia de Dios, pero no tener sinceridad en nuestro corazón. La falta de sinceridad, mira lo que dice Hebreos 4:16. Amada iglesia, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la presencia del Señor con corazón sincero, lo que el Padre está esperando es que nosotros reconozcamos lo que hay en nuestras vidas. Y la sinceridad tiene que ver cómo me acerco a Dios. Si fallé, porque ahora si tienes el conocimiento de la palabra, sabes que los brazos del Padre están abiertos para ti, porque Él desea perdonarte, porque Él desea darte esa libertad que tú necesitas. Y por eso dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Nuevamente la palabra gracia, para el oportuno socorro a tiempo, antes de que otra cosa más suceda, antes de que la consecuencia venga a nuestra vida, podemos acercarnos confiadamente al Señor. Número 3, olvidar el pasado. Esta es una de las causas por la que no hay cambios en nuestras vidas. Y para que el cambio suceda, necesitamos olvidar el pasado. Debemos dejar de ser víctimas del pasado, porque nos convertimos en una víctima del pasado y todo lo que hablamos es el pasado, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Y no digo que haya situaciones que no tengamos que resolver, pero tú ya lo haces todos los días. Es lo mismo siempre, en la misma situación, antes de la pandemia, después de la pandemia, y pasaremos a más y seguirá la misma situación. Tenemos que dejar de ser víctimas del pasado y perdonar lo que nos hicieron. Hay quienes guardan ofensas de muchísimos años, de nunca lo voy a olvidar, porque un día dijeron: te voy a perdonar. O sea, se soltaron en ese momento, pero se volvieron a atar. Pero nunca, ay caray, nunca lo voy a olvidar. Eso tiene que salir de nuestras vidas. Y eso tenemos que ser libres. Hay que perdonar y soltar para poder ser restaurados, porque de lo contrario va a llegar un momento en nuestra vida que las promesas de Dios requieren que haya una sanidad en nuestro corazón, y que el proceso de cambio nos vamos a encontrar con un gran obstáculo. Y ahora ya no es lo que nos hicieron, ahora es que nosotros hemos tomado el papel de víctimas conscientes
de las cosas. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Fíjese, hasta antiguas nos lo pusieron, ¿verdad? ¿Usted ha visto cosas antiguas? Hay cosas que ya no existen, que solo esa persona los tiene. Dice: no te acuerdes, ni las traigas a memoria a tus pensamientos. No les celebres cumpleaños, no los festejes. Es necesario despojarnos, sacarlo de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios en el verso 19: he aquí yo hago cosa nueva. Para poder llegar lo nuevo, tenemos que sacar lo que hay en nuestra vida. Y dice el Señor: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No hay nada que Dios no pueda transformar. Número 4, apartarse del pecado. Una de las causas por las que se detiene la obra del Señor, cuando Dios empieza a darnos, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos empieza a hacer toda la obra que Él por gracia y por amor nos entrega. Pero va a llegar un momento en el que hay que entregar nuestra voluntad al Señor. Y ahí es donde nosotros entra la parte de renunciar al pecado, de echarlo fuera de nuestras vidas, de apartarnos del pecado. Porque no es solo confesarlo, sino apartarnos. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, porque ese pecado está deteniendo la bendición de Dios. Pero mira lo que dice la siguiente parte: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está la clave. ¿Por qué necesitamos que el pecado sea desarraigado de nuestras vidas? No podemos guardar el tirito aquí en nuestra bolsa y decir: algún día lo puedo necesitar. Esto no lo entrego porque puede ser que un día me haga falta. Y necesitamos sacar de nuestra vida lo que hay y renunciar completamente. ¿Por qué? Porque apartarnos del pecado es reconocer nuestra condición. Reconocer lo que hay en nuestra vida y que por fuerza de voluntad propia no hemos podido, por consejo, por todo no hemos podido. Entonces ahora necesitamos reconocer delante de Dios nuestra condición. Permanecer hasta ser libres. ¿Por qué? Porque venimos, se lo confesamos al Señor. Señor, tu palabra dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ya lo confesé, ya me aparté y pues ya se acabó. No, porque son ataduras en nuestras vidas, porque hay cosas arraigadas que vino a nosotros, malos hábitos, malas costumbres, pensamientos, maneras de pensar que vinieron a nosotros. Y eso necesita salir de nosotros y tenemos que permanecer hasta decir: con esto no batallo, esto ya no es parte de mi vida, entonces debo permanecer hasta ser totalmente libre y aprender a renunciar. No es que yo ya le confesé a Dios, yo le he pedido, pero ay, qué padre, qué bonito, pero la persona no ha sido restaurada, no ha sido sanada, no ha sido su corazón totalmente sano, porque tenemos que aprender a renunciar a esas cosas totalmente de nuestras vidas, porque todavía están, quizá ya puede ser que ya no estén en nuestro corazón, aunque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y que ya no sea algo que nos afecta, entre comillas, pero lo seguimos hablando. Pero sigue en nosotros, es parte de nuestro lenguaje. Lo pensamos, nos imaginamos cosas porque no hemos hecho una renuncia total a eso. Cuando una persona renuncia, ¿qué es esto de renunciar? Tú estás en un trabajo y tú vas y dices: ¿sabes qué? Renuncio.
y vas y firmas, ¿regresas a cada rato? ¿O estás ahí, ay, como extraño estar en este lugar? No, tú renunciaste y no quieres volver nunca más. Y renunciar es eso, aborrecer lo que Dios aborrece. Hay personas que me han platicado que han sido libres de una adicción y dicen: apenas me llega el olor a cigarro, me duele la cabeza, me tengo que retirar, no soporto esto. Eso es renunciar, amado hermano, y necesitamos pasar esos procesos. Número uno, reconocer nuestra condición, permanecer hasta ser libres y aprender, ser enseñados para renunciar completa y totalmente a lo que hay en nuestras vidas. ¿Qué usa Dios para cambiarnos? Voy en la última etapa. ¿Qué usa Dios para cambiar nuestras vidas? Usa su palabra y su Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Usa su palabra y su Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27. Dice Ezequiel 36, 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Cuando nosotros hacemos ese proceso, dice Dios: yo voy a poner en ti mi espíritu. Y esto no lo vas a hacer tú. Escucha, amada iglesia, te está diciendo Dios, el Padre, nuestro Señor: y haré que andes en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿No se alegra usted por lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas? Y por lo que Él quiere hacer y por lo que Él está haciendo en nosotros. Dice Dios: yo lo voy a hacer. Yo voy a poner mi espíritu en ti. Y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo comienza a guardar nuestras vidas, a protegernos, a librarnos del mal, a revelarnos la palabra, a advertirnos de lo que nosotros no debemos hacer. Y si de pronto nos queremos desviar, viene el Espíritu Santo y nos alinea otra vez y te dice: güerito, alíneate, alíneate. El Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo, será nuestra gran ayuda para que nosotros podamos concluir en esta tierra el proceso de cambio. Porque tendremos que llegar un día, dice la palabra de Dios, avanzar hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Qué usa Dios para cambiarnos? Las circunstancias y las personas. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios va a usar las personas y las circunstancias. En la vida de Jesús hubo muchas circunstancias y hubo muchas personas que fueron los que contribuyeron o fueron los instrumentos para llevar a Jesús a cumplir su propósito en esta tierra. Era necesario que hubiese un Judas para traicionar a Jesús y venderlo. Eran necesarios fariseos en ese tiempo para que vieran y se manifestara el poder de Dios, porque ellos eran los que provocaban que Jesús manifestara que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador enviado del Padre. Era necesario todas las personas a su alrededor. Era necesario que Jesús estuviera en un momento donde le llevaron una mujer adúltera y le dijeron: ¿qué dice la ley? Era necesario que Jesús hablara esas palabras y declarara: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y aunque todos se enfurecieron, no pudieron echar abajo lo que Jesús estaba hablando, porque Él estaba estableciendo el reino de Dios.
entonces Dios va a usar lo que usa para cambiarnos es la circunstancia. Fue la situación que pasó, fue el momento, el lugar, fue esa persona que lastimó tu corazón, fue esa persona que hizo algo incorrecto, fue esa persona que falló, aunque otra persona falló. Dios habló a tu corazón y trajo una revelación a tu vida. Y debemos aprender que si Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, nosotros tenemos que aprender a saber que Dios va a usar las circunstancias y las personas a nuestro favor para cambiarnos. Y eso es duro, diga, eso es duro. A lo mejor ahorita usted puede empezar a llorar porque dice, no puede ser posible. Pero también lo que Dios va a usar es su presencia. Cuando tú vas a su presencia, esa es la parte más linda, donde nosotros debemos decidir ser cambiados. Sí, por la palabra de Dios, todo es importante. Sí, por el Espíritu Santo que nos va a guiar. Sí, por las personas que hay a nuestro alrededor y las circunstancias. Pero a mí me encanta cuando dice que lo que Dios usa para cambiarnos es su presencia. Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Estar en la presencia de Dios y venir para decirle voluntariamente: Señor, aquí estoy, cámbiame, aquí estoy, sáname. Yo decido venir voluntariamente, aunque lo otro viene de regalo, ¿sí? Las personas y las circunstancias es la cereza del pastel, aunque usted no lo crea. Entonces necesitamos estar en la presencia de Dios. Allí es voluntario, y esa parte voluntaria es lo que más agrada el corazón de Dios. Termino con esto, póngase de pie. Hay un propósito por el cual Dios quiere cambiarnos cada día. Todos anhelamos ser mejores, servir al Señor, ser buenos padres, esposos, hermanos y todo. Excelentes en nuestro trabajo, y nos esforzamos por hacerlo mejor, pues en el reino de Dios también. El propósito por el cual Dios quiere cambiarnos, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es momento de recuperar lo que dejamos de hacer y continuar siendo transformados, porque hemos sido elegidos y escogidos para ser vasijas de honra para nuestro Dios, donde el poder de Dios sea depositado, donde la gloria de Dios sea depositado. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos beber algo que va a ser saludable, primero lavamos el vaso y después lo usamos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo impresionante es que su presencia puede comenzar a santificarnos, a limpiarnos, a liberarnos, a darnos lo que nosotros necesitamos. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Levanta tus manos
en esta hora. Y permite que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que la gloria de Dios descienda en este lugar, porque su presencia está aquí. Porque Dios quiere seguir transformando nuestras vidas. Dispón tu corazón en esta hora. Y hoy el Espíritu Santo va a comenzar a traer libertad. Toda atadura que hay en tu mente y en tus pensamientos hoy se rompe. Hoy llevamos cautivo todo pensamiento que no es correcto, que no proviene del Padre, a la obediencia a Cristo Jesús. Hoy sujetamos todo aquello que nos ha robado la bendición. Derribamos todo obstáculo en el nombre de Jesús que ha detenido nuestro proceso de cambio en esta tierra. Hoy rendimos, Señor, nuestra voluntad a ti y permitimos, Señor, que tu presencia comience a santificar nuestras vidas, que nuestros corazones sean sanados, que sea desarraigada la amargura del corazón. Toda raíz de amargura pueda ser arrancada, que la falta de perdón sea libre tu pueblo, Señor, y que ese espíritu se vaya. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que el pasado no toma más autoridad sobre nuestras vidas, Señor, y dejamos de ser víctimas y comenzamos a caminar en la restauración que tú nos das, Señor. Hoy desarraigamos y nos despojamos del pecado. Nos despojamos del pecado que nos asedia, que nos persigue, y hoy declaramos libertad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que todo pecado es desarraigado de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra voluntad, en el nombre de Jesús, para dar lugar a la palabra, para dar lugar al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, a las circunstancias y a las personas que formarán parte del cambio que hay en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos tu palabra y nos acercamos a ti, Señor. Llénanos con tu presencia y que tu Espíritu Santo nos transforme. Padre, hoy declaramos, Señor, que avanzamos hacia adelante, que nuestra mirada puesta en ti, Señor, y despojándonos de todo aquello que nos impide este proceso de cambio, Señor. Hoy avanzamos, Señor, y proseguimos a la meta que trazaste para nuestras vidas, Señor. Hoy pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que transformes todo nuestro ser, nuestro interior, que nuevamente vuelva a fluir esa fuente de agua que salta para vida eterna. Que el fuego de tu Espíritu nuevamente se encienda y consuma todo aquello que ha impedido nuestro crecimiento y nuestro avance, Señor. Hoy te pedimos, amado Señor, que sigas perfeccionando tu obra en nuestras vidas, que tu palabra sea nuestro guía, que tu palabra sea esa luz en nuestro caminar cada día, Señor, y que tu presencia nos siga transformando, Señor. Que tu gloria descienda sobre este lugar y caiga sobre nuestras vidas, Señor. Esa lluvia que viene del cielo, esa presencia maravillosa que hace cambios tan grandes, importantes en nuestras vidas.